Este vídeo ilustra la escritura directa de las ecuaciones de malla con circuitos que contengan bobinas acopladas magnéticamente. Para obtener de forma directa las ecuaciones correspondientes a circuitos que contienen bobinas acopladas magnéticamente, primero lo que hacemos es escribir la matriz de impedancias sin considerar la inducción mutua, es decir, como si todas las bobinas fueran independientes. Luego inspeccionaremos el circuito por si alguna intensidad de malla atraviesa dos bobinas acopladas a la vez. Si se diera tal caso, añadiríamos en una posición dentro de la diagonal de la matriz un término, puede ser más dos veces el término coeficiente de inducción mutua por el operador de, cuando o bien en las dos bobinas entra la corriente por punto o bien en las dos bobinas la corriente de malla sale por punto. Si tenemos un caso en donde la corriente entra en una de las dos bobinas por punto y en la otra bobina sale por punto, entonces el signo correspondiente será un signo menos. Luego inspeccionaremos el circuito por si hay algún par de bobinas acopladas atravesadas por dos intensidades de malla diferentes. En todo el caso, añadiremos fuera de la diagonal, en la posición correspondiente a las corrientes que atraviesan las bobinas acopladas, un término que será con signo negativo si en una bobina la corriente entra por punto y en otra bobina sale por punto. En caso de que en las dos bobinas las intensidades entren por punto o en las dos bobinas las intensidades salgan por punto, entonces el signo que le corresponde es un signo positivo. Hagamos un ejemplo ilustrativo. Fíjese en este circuito que tiene dos bobinas acopladas magnéticamente. Hemos dibujado ya unas corrientes de malla que le hemos dado el sentido y los nombres que hemos querido, y escribiríamos inicialmente las ecuaciones, la matriz, el vector, la columna de corrientes y de tensiones de alimentación correspondientes al sistema sin considerar el acoplamiento. Entonces, si recorremos siguiendo la corriente de malla 1, nos encontraríamos a la bobina 1, que la incluiríamos aquí. Después, el siguiente elemento sería la resistencia R1, que la incluiríamos aquí. Y por último, la resistencia R2, que la incluiríamos en el término de la diagonal. Después recorremos la corriente de malla I sub 2, nos encontramos la primera impedancia, es la correspondiente a la bobina L2, que lo colocamos aquí. Después la resistencia R3, pasamos por la resistencia R3, que la indicamos en la matriz, y también la corriente de malla I sub 2 recorre la resistencia R1, que la indicamos por último en esa posición. Los elementos comunes a ambas corrientes de malla están en esta rama central. La resistencia R1 es recorrida hacia abajo por I sub 1 y hacia arriba por I sub 2. Por lo tanto, el término R1 irá fuera de la diagonal con signo menos.
Respecto a las fuentes de tensión, pues la corriente I1 sale del terminal positivo, la fuente de sub G1, por tanto, colocamos en el vector de tensiones de alimentación más E sub G1. Por otra parte, la corriente I2 sale del terminal positivo de la fuente E sub G2. Por tanto, colocamos la fuente E sub G2 con el signo positivo en el segundo lugar del vector de tensiones de alimentación. Ahora vamos a incluir los términos correspondientes al acoplamiento magnético. Comprobamos que I1 solo atraviesa una bobina acoplada, pero no la otra, y que I2 atraviesa L2, pero no atraviesa la otra bobina con la que está acoplada. Como ninguna de las dos corrientes de malla atraviesan dos bobinas acopladas a la vez, no hay que añadir términos adicionales en la diagonal. Ahora nos fijamos en las corrientes distintas, diferentes, que sí que atraviesan bobinas acopladas. Vemos que I1 entra por terminal marcado por punto en la bobina L1 y I2 sale por terminal marcado por punto en L2. Como no entran por el mismo tipo de terminal, hay que añadir en la posición correspondiente a los términos mutuos fuera de la diagonal el término menos MD. El signo menos que aparece aquí es precisamente porque en un caso la intensidad entra por punto y en otro caso sale por punto. Ahora vemos otro ejemplo en donde tenemos la bobina L2 movida hacia la rama central del circuito, que comparten las dos corrientes de malla. Lo primero sería obtener las ecuaciones correspondientes al sistema sin considerar el acoplamiento magnético. Vemos que la corriente I1 circula por la bobina L1, por la bobina L2 y por la resistencia R2. Por tanto, ponemos en la posición 1, 1 de la matriz correspondiente a I1 la bobina L1, la bobina L2, la resistencia R2. L1, L2, R2. Ahora pasamos a la corriente I2. Vemos que circula por L2, por R1 y por R3. Por tanto, ponemos R2, R1 y R3. Miramos qué elementos son comunes a las corrientes I1 a I2. La rama central es atravesada por las dos corrientes, lo único que I1 circula hacia abajo y I2 hacia arriba. Por tanto, tienen sentidos opuestos y colocamos un signo negativo en los elementos fuera de la diagonal. Menos L2 por L2. Menos L2 por L2. A la malla correspondiente a I1 la alimenta la fuente E sub G1. Como la corriente sale del terminal positivo, en el vector de tensiones de alimentación de la malla ponemos más G1. En la malla correspondiente a la corriente de circulación de malla I sub 2, vemos que tenemos la fuente E sub G2 que la alimenta. La corriente sale del terminal positivo, por tanto ponemos más E sub G2. Ahora vamos a analizar los acoplamientos inductivos. Primero veremos
si alguna corriente de malla atraviesa dos bobinas acopladas magnéticamente. Vemos que I1 atraviesa L1, pero también atraviesa L2, y esas dos bobinas están acopladas mediante el término de inducción mutua M. Por tanto, en la posición correspondiente a la corriente I1, en la posición 1, 1 de la matriz, hay que añadir dos veces el término del coeficiente de inducción mutua por el operador derivar. Más 2md. El signo más es porque la corriente I1 entra por punto en las dos bobinas acopladas magnéticamente. Ahora miramos a ver si en la corriente I2 atraviesa una bobina acoplada por I1. Vemos que I1 entra por punto en L1 e I2 sale por punto en L2. Por tanto, hay que añadir fuera de la diagonal, en la posición correspondiente a las corrientes I1 e I2, el término menos MD. El signo menos viene porque en un caso una corriente entra por punto y otra sale por punto. Por último, veremos un ejemplo con tres bobinas acopladas. Lo primero que hacemos es escribir el sistema de ecuaciones sin considerar los acoplamientos, y a continuación nos fijamos en que la corriente I1 atraviesa la bobina L1, pero también atraviesa la bobina L2. Además, en la bobina L1 entra por punto, mientras que en la bobina L2 sale por punto. Por tanto, hay que incluir en la diagonal, porque es la misma corriente la que atraviesa las bobinas 1 y 2, un término igual a menos 2 veces el coeficiente de acoplamiento de las bobinas involucradas y el operador derivada. A continuación nos fijamos en las bobinas 1 y 3. En la bobina L1 la corriente entra por triángulo, mientras que en la bobina 3 la corriente sale por triángulo. Como en una bobina entra por triángulo y otra sale por triángulo, el término que pondremos fuera de la diagonal en la posición correspondiente a las corrientes 1 y 2 sería menos el coeficiente de acoplamiento mutuo de las bobinas involucradas por el operador derivada. Por último, nos fijamos en las bobinas 2 y 3. En la bobina 2, la corriente sale por cuadrado, mientras que en la bobina 3, la corriente entra por cuadrado. Como en una bobina entra por cuadrado y en otra sale por cuadrado, el término será negativo, multiplicará al coeficiente de inducción mutua de las bobinas involucradas por el operador derivada, y la posición es la correspondiente al término cruzado de las bobinas, de las corrientes de circulación de malla 1 y 2. Gracias por su atención.